De RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, don Yair, y estamos listos para hablar con ustedes al oído. Y es que hay varios hechos que tenemos que resaltar el día de hoy, 24 de diciembre. Pareciera que se acabó la que llamaron luna de miel entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Durante la primera asamblea de lo que llaman la Colombia Humana, el líder de esa facción, Gustavo Petro, a quien yo le llamo el señor de las bolsas, se refirió al precandidato presidencial Rodolfo Hernández y mencionó que este tiene el mismo discurso de su partido político, el discurso anticorrupción. Petro hizo un énfasis en comentar que Hernández no ha luchado contra el tema en el país, mientras que él sí lo ha hecho. Entonces ahora se cobran hechuras. Por una parte, Rodolfo Hernández, que dice que es anticorrupción, aunque tiene procesos por corrupción. Y por otra parte, Gustavo Petro, que también tiene procesos. Recuerde usted, entra a la Contraloría por temas de las motos eléctricas, por el tema del Transmilenio, por el tema de las basuras. También dice que eres un luchador contra la corrupción. No, es totalmente irrisorio, pues, la situación, porque el señor Gustavo Petro no tiene ninguna cara, ninguna autoridad moral para reclamarle a Rodolfo Hernández. Pues no, de ninguna manera podemos pensar que efectivamente existe un discurso real anticorrupción entre este par de personajes que, como ya lo he señalado, los dos han tenido investigaciones en curso. Claro que una investigación no significa que alguien sea o no, cada quien se hará su idea, pero lo cierto es que ahí están las investigaciones y si el río suena, por algo será. Pues muy bien, este es el primero de los temas en al oído. El segundo, ¿qué cantidad de personas las que se han inscrito a las elecciones del Congreso de la República? En total, fueron avalados y registrados 2.966 candidatos para las elecciones del Congreso en el año 2022. Recuerden ustedes, las listas se pudieron modificar hasta el 20 de diciembre pasado. Pues muy bien, la registraduría entregó el balance sobre este reporte. Según la entidad, al 13 de noviembre y 13 de diciembre la inscripción de candidatos llegó a 2.966. En el caso del Senado se registraron 997 candidatos. Y aquí vamos a hacer claridad, 997 candidatos de 108 escaños posibles. 997 para 108 escaños posibles, que conforman 25 listas y para la Cámara de Representantes se inscribieron 1.562 candidatos en 333 listas. En la Cámara de Representantes hay escaños para 179 representantes. Pues muy bien, es enorme la cantidad de aspirantes a llegar al Congreso de la República. Entre tanto, les contamos a ustedes que la registraduría comparó pues la contienda del 2018. En la inscripción para el Senado mantuvo una cifra similar a esas listas. Sin embargo, aumentó el número de candidatos teniendo en cuenta que en el 2018 se inscribieron 945, mientras que para estas elecciones hay 997. En el caso de la elección de las 16 curules para la paz que se van a crear en la Cámara de Representantes, el número de candidatos inscritos es de 407. Para 16 curules hay 407 aspirantes. ¿Qué tal esto? En 204 listas. Pues por primera vez en esta etapa electoral en Colombia, los candidatos al Congreso se inscribieron de manera virtual mediante autenticación biométrica facial, el equivalente de la firma electrónica o manuscrita. Y pues este es el balance del hambre, el apetito que tienen muchos sectores por entrar a hacer política en este nuevo año. Qué pena, Emar, tenía problemas técnicos, pero estabas hablando de los candidatos que se han inscrito como pues al Congreso de la República, Cámara de Sí, señor. Representantes y Senado.
Es increíble la cantidad de gente que se ha inscrito. Bueno, y es que además tenemos nuevos partidos, ¿no? Tenemos el nuevo liberalismo que recupera la personería jurídica, tenemos el partido de Ingrid Betancourt, Oxígeno Verde, que también recupera la personería jurídica, y el partido del estadista conservador Álvaro Gómez Hurtado, Salvación Nacional. Entonces me imagino que eso también entra a engrosar esa lista tan abundante de candidatos. Son cinco nuevos partidos. Está Dignidad, que es el partido de Enrique Robledo. Está el partido comunista. Está Verde Oxígeno. Está Salvación Nacional. Y me falta que el de la Unión Patriótica, seguramente. Partido Comunista. El Ahí Partido están Comunista los también nuevos partidos. recuperó Son la personería 5 los jurídica. nuevos partidos para un total, Jair, de 22 partidos con personería jurídica en Colombia. ¡Qué barbaridad! 22 partidos. Bueno, pero yo celebro la llegada de, por ejemplo, de Salvación Nacional y del nuevo liberalismo, pues que vieron a sus dirigentes asesinados. Además, me parece que van a enriquecer el debate público, sobre todo Salvación Nacional. Salvación Nacional que en momentos en que la crisis ideológica de la derecha es tan palpable, tan notoria, pues tira un poquito el discurso hacia la derecha y va a decir cosas que ninguno de los otros partidos que se supone son de derecha, ni Cambio Radical, ni Centro Democrático, ni el Partido Conservador están diciendo. Entonces esto me parece que enriquece el debate público, pero claro, también puede ser un poco confuso para los electores tener un abanico tan amplio de posibilidades. Pues vamos a ver cómo les va a estos nuevos partidos, primero. Y segundo, realmente si hay una renovación de la política, porque esto de la proliferación de partidos en Colombia me hace recordar lo que era nuestro país por allá después de 1993, cuando empezaron a nacer partidos, y uno menor que el otro, pero realmente ninguno con ningún fundamento filosófico, ideario, político, claro, para ofrecerle a la ciudadanía. Y es un poco lo que tenemos hoy, Jair. Si usted escucha a los precandidatos presidenciales de cualquier orilla, pareciera que el único que tiene claro que quiere socialismo y comunismo, evidentemente, es el señor de las bolsas, que lo dice todos los días y más o menos propone expropiar a uno y otro gran empresario en Colombia. Pero los demás se lo pasan hablando de sí mismos. Yo el otro día veía un video del candidato Char, donde explicaba 5 cosas que no conocías de Char. Más o menos que no le gustaba montar en avión, más o menos que le gustaba tal tipo de comida. Unas ideas realmente ridículas. ¿A quién le interesa si a un candidato le gusta o no comer arepa de huevo? O sea, eso no le va a nadie. Lo que le interesa a la gente es saber si realmente tiene una idea de algo que le pueda contribuir, que le pueda servir al desarrollo del país. Porque pues para decir nimiedades, tonterías, pues hombre, tiempo sobra. Demar, pero es que todos los partidos están diciendo generalidades y todos los candidatos presidenciales están diciendo generalidades. De lo único que nos hablan es de la alianza. Entonces, que tenemos por un lado el pacto histórico de Gustavo Petro, por el otro lado la coalición Centro Esperanza, por el otro lado la Centro Experiencia, por otro lado tenemos al Centro Democrático, pero al final de lo único que hablan es de ver cómo se van a repartir el botín del Estado, de cómo llegan juntos. Pero yo creo que sí hay una grave crisis institucional de los partidos y todos estos últimos al oído hemos estado hablando precisamente de eso, de la crisis, digamos, al interior de los partidos a nivel democrático en la elección de sus candidatos presidenciales y demás. Y eso es totalmente notorio. Los partidos no están defendiendo en este momento ningún tipo de principio, ningún tipo de ideología. Simplemente están haciendo cálculos electorales y están viendo cómo se reparten el botín del Estado. Y es muy triste lo que usted está diciendo, Demar, pero es que debemos ser objetivos. El único que está siendo claro en sus propuestas y el único que está marcando la agenda, tristemente, muy tristemente, es el señor Gustavo Petro. Todos los candidatos hablan cuando Gustavo Petro dice algo, pero nadie le propone realmente tesis al país, soluciones, ideas, un programa de gobierno serio. La verdad es que el debate público en Colombia cada vez es más pobre. Pues vamos a ver cómo se va decantando el panorama político, que no está nada fácil, Jair. Y por último, quiero que le demos repaso a lo que ha dicho el señor magistrado Linares. Y uno no entiende, Jair, cómo da las declaraciones que le da a Revista Semana a Vicky Dávila, admite que hubo una serie de llamadas a sus compañeros, no a él, eso hay que aclararlo, y ahora sale en un comunicado de prensa a decir, entre otras cosas, que lo que se ha hecho en la interpretación de sus declaraciones no se compadece con la majestad de la justicia ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en el caso.
De Yo creo que verdad. recibió una llamada de ¿Ah? Santos que le dijo que reculara, porque este señor Pero además, funciona venga, con Jair, esa lógica. esto del tema de la llamada ocurrió el mismo día de la entrevista. Todos nos escandalizamos, pues obvio, ¿cómo nos vamos a escandalizar? ¿Qué hace el expresidente César Gaviria y el expresidente Juan Manuel Santos llamando a un magistrado de alta corte en medio de un proceso de tutela en contra de quien pudiera ser perfectamente, y en un caso sí lo es, contradictor político de ellos? A nadie le cabe en la cabeza. Y por eso nos escandalizamos, obvio. Y dijimos, pero ¿esto qué es? Un magistrado admitiendo que hay llamadas de expresidentes, pero además llamadas de uno de los expresidentes que ternó a uno de esos magistrados que hoy están ejerciendo su cargo. ¿Esto desde cuándo? Desde cuando menos, un poco antes, mediados de diciembre seguramente, había ocurrido. Y entonces solo hasta ayer aparece el comunicado de prensa donde él dice que no fue así. Exactamente, a ver, yo esto lo dije desde el 11 de noviembre, que vi la declaración y puse un trino donde decía que era muy grave escuchar a uno de los, al ponente de esta acción de este fallo de tutela, admitir que hubo unas llamadas de expresidentes César Gaviria y de Juan Manuel Santos a magistrados de la Corte Constitucional. De verdad que La, es el mundo de lo absurdo. la politización de la justicia en Colombia es totalmente evidente, pero es que yo creo que eso tiene que ver mucho con la manera en cómo se están eligiendo los magistrados. Debe haber una reforma también en ese sentido, porque, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, la misma gente del pueblo es quien termina eligiendo los magistrados. Claro, el presidente tiene algunas potestades, pero es que acá en Colombia es evidente que responden a los intereses de la persona que los nominó, que los ternó. Es muy triste en realidad. De hecho, ya nos lo decía el presidente Álvaro Uribe ahorita en el gran reportaje, hablaba sobre la izquierdización de la justicia y de la universidad en Colombia. Pero yo creo que esto sí es evidente. Cada vez la justicia colombiana opera con un mayor criterio político, no tanto jurídico. Y bueno, después de esta disertación está listo el doctor Fernando Londoño Hoyos, está listo el expresidente Álvaro Uribe Vélez para ir en esta tercera parte de este gran reportaje hoy 24 de diciembre con el mejor y el más grande presidente que ha tenido la historia de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Claro, a nuestro parecer, ustedes pueden pensar otra cosa. Hablo a título personal. Jair, vamos entonces con esta tercera parte de este gran reportaje. Estábamos hablando con ustedes Al al oído. oído. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en